vamos a dar los detalles, pero tenemos una mesa poblada de buenos periodistas y además un variado plantel de invitados, un economista, un dirigente sindical y un especialista en mercado laboral. Todos los problemas en una sola mesa. Vamos a presentar ya a Nicolás Boskin, es economista y politólogo, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, amigo de la casa, y Matías Guidini, especialista en mercado laboral, autor del libro Mi Trabajo Ahora. Vamos a arrancar, si les parece, con la cuestión. Gracias por venir primero. Se despidió Cristina hoy. Se despidió del Senado con alguna chicanita. Compartimos el video y ya lo analiza Analía Argento. Nos merecemos vivir mejor. Quiero despedirme. ¿Qué es despedirme? Yo voy... Voy a estar cerquita, acá en el Patria, a 2 cuadras. Así que cualquier cosa, ya saben dónde encontrarme. Beso grande a todos. Voy a estar cerquita, acá en el Patria, ¿no? Claro, Un a 2 mensajito cuadras. para quiénes. Sí. Bueno, para todos, no se retira. Ella ya había dicho. Ya cuando decidió no ser candidata nuevamente, había dicho que no se iba a ir a tejer escarpines, más allá de que hace y le gusta hacer de abuela, que iba a estar cerca siempre. Y en el Patria, bueno, es como un poco más cerca, no es que se va al Calafate, claro, ¿no? Entonces está de alguna manera diciendo que está atenta, pero también me parece que tiene que ver con un mensaje a la dirigencia y a la militancia. ¿Por qué? Porque hoy hay cierta orfandad. Perdieron la elección presidencial. Va a ser el gobierno o la gestión con el menor número de gobernadores del Partido Justicialista, en este caso de Unión por la Patria. Todavía están tratando de analizar lo que pasó, de empezar a pasarse facturas ahí con Alberto Fernández que vimos. Claro, ahí yo te decía una chicana porque Massa dijo, me voy a laburar afuera. Alberto Fernández dijo, me voy a España a dar clases. Sí. Y ella dice, yo me quedo. Sí. Bueno, Massa va a ir 15 días, me parece, a Estados Unidos y 15 días acá, pero sí, la que va a estar evidentemente más cerca es ella, la que tiene el gobernador más importante del país, o por lo menos de la oposición, es ella. Digo, no tiene, no es que es de ella, Kicillof, pero Kicillof, Axel Kicillof, que el próximo lunes a las 5 de la tarde va a reasumir su segundo mandato. Bueno, es un hombre que va a ser fuerte, ya está tratando de liderar de alguna manera a los gobernadores. Hay que ver si se pone el traje. Si él no se lo pone, Cristina lo tiene siempre puesto. Claro. Rodolfo, ¿cómo ves esto? En principio nosotros decimos, bueno, somos un sindicato, no un partido político. No nos corresponde explicar el resultado electoral, sino seguir hablando de los problemas que enfrentan las trabajadoras y los trabajadores todos los días. El 60% de los estatales hoy forma parte de este fenómeno nuevo que son los asalariados formales pobres. Y en este momento nosotros tenemos la sensación de estar siendo rehenes y víctimas de una transición en el que los que se van no se van, los que llegan no llegan, y nos está quedando muy lejos a los estatales y a los jubilados el 10 de diciembre. Porque mientras tanto nadie se hace cargo y vuelan los precios en las góndolas de los supermercados. Sí. Se planifica un aumento en las naftas del 30%, los medicamentos también el 30%, sí. Y ni hablar, por supuesto, de que queremos conocer con precisión el alcance de este paquete de leyes, de esta ley marco que piensa el próximo gobierno, que nosotros creemos, con justa razón hasta acá, que nos tiene como principal blanco a los trabajadores del Estado. Pauli, si puede, preparen el tuit de Macri de hoy a la tarde que hace referencia al tema sindical. Y mientras te pregunto, vos ves... A ver, vos decías... Lo de Macri, mire, no... Pero pará, ahora lo ponemos lo de Macri, pero déjame que te pregunte esto. Vos hablás de, en la transición tenemos un tema de precios. ¿Eso es culpa de Massa? ¿Es culpa de la aceleración de precios porque Milei dijo voy a liberar? ¿Qué hay ahí? Hay de todo. Cuando el gobierno anterior macrista despidió 35.000 trabajadores del Estado. Sí. Ahora, pudo despedir porque el gobierno que finalizó inmediatamente a él dejó 80.000 trabajadores precarizados. ¿Sabe qué? El de Cristina, decís vos. El de Cristina. 8 años después, la historia se repite. Firmamos con el que hoy es canciller Cafiero en la Casa Rosada hace más de 2 años un plan de regularización del empleo público que no se cumplió. Hoy son 62.000
las trabajadoras y los trabajadores que están sin estabilidad y precarizados en el Estado. Esta idea de que, bueno, se vuelve a la década del 90, ese fraude laboral que llegó con el menemismo al Estado, no lo hemos podido superar. Hoy se multiplican las figuras contractuales mediante las cuales se explotan a los trabajadores en el Estado. Brancos decía en una entrevista en esta semana cómo gente que había entrado hace muy poquito era pasada a planta permanente y trabajadores que hace 10 años trabajan para el Estado están en una situación irregular. No empezó muy bien Franco antes de asumir porque empezó faltando a la verdad. Franco, futuro ministro del Interior. El ministro del Interior, el hombre político del gobierno de Milei. Lo escuché con atención, dijo, vamos a sacar por la puerta a los trabajadores que entraron por la ventana. ¿Sabe qué? Yo en todos estos años, a los únicos que les veo entrar por la ventana al Estado son a los funcionarios que designan a dedo los presidentes y que después ninguno se quiere ir, como está pasando ahora con funcionarios de YPF. Funcionarios de YPF que le quieren hacer juicio al Estado, le están pidiendo una indemnización, se tienen que ir. Te veo levantando temperatura. Como veo que todavía estás carreteando, vamos a compartir algo, que es el tuit de Macri, que seguramente te va a hacer levantar más la temperatura. A ver, Mauricio Macri hoy a la tarde, el expresidente no es de tuits largos, y en este caso metió un textito que es casi un poema, ¿no? Qué hipocresía ver a la CGT del Partido Justicialista, ya que los piqueteros terminan acompañando hasta el mismo final, sin una sola queja a este gobierno catastrófico que se va con 4 millones de pobres más y un récord tristísimo que ubica al 62,9% de los menores de 17 años en la pobreza. Guardemos en la memoria esta cifra inapelable, dice Macri. 8 millones de niños y adolescentes viven en hogares pobres y 2,1 millones de personas son indigentes. Así se van, dice Macri. Esa misma CGT oficialista que guardó un silencio cómplice hasta hoy, ahora se envalentona y que dice ahí, y manotea, no sé qué dice, sí, no sé qué, al nuevo gobierno que aún siquiera empezó. Envalentona. Matenea. Sí, no sé, matenea, dice ahí, no sé qué quiso poner Macri. Matonea quiso poner. Matonear. Claro, al gobierno que aún no empezó. Queda bien claro que nunca fue su intención defender los derechos de los trabajadores, solo pelean por sus negocios, dice Mauricio Macri. Todo tuyo, Aguirre. Dos cuestiones. Nosotros decimos, ha existido un sindicalismo que hasta ha sido cómplice de la última dictadura militar. No debiera sorprendernos que inmediatamente existan conductas acomodaticias de algunos dirigentes sindicales. No son todos. Con nosotros tienen un problema, porque hasta ahora si se criticaba a Macri o se criticaba a Milei, se era kirchnerista. Sí, y ahora usted tiene sentado en una mesa a alguien que se cansó de hacerle paros, a Cristina. Entonces digo, ya nos empezarán a buscar seguramente por otras cuestiones porque no son para nada buenas personas los que están llegando al gobierno. Ahora, nosotros, hay un veredicto de nuestro pueblo, claro, es inapelable, no se puede cuestionar. Sí me gustaría solamente corregir por último esta cuestión. No existe posibilidad que alguien que haya ingresado durante esta última gestión de gobierno haya ingresado a la planta permanente ahora, como dijo el futuro ministro del Interior, porque los que tuvieron acceso por primera vez a concursar para el pase a planta permanente tienen más de 10 años de antigüedad, 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad. Lo que pasa que cuesta mucho explicarle a economistas que llegan al gobierno a los que no les interesa nada. No esperemos nada de humanidad en lo que viene, solamente con una tablita de Excel a bajar números. Ahora le voy a preguntar a Nicolás sobre el tema de los precios que decía Rodolfo, pero Matías Guidini es experto en mercado laboral. Analicemos un poquito la perspectiva histórica. Vos, en general, cuando los periodos empiezan, yo me acuerdo con el gobierno de Macri, uno decía, bueno, a ver, con el tema industrial ya sabemos que va a ir mal porque Macri no quiere. Con el tema laboral, seguramente si la industria tiene problemas, tiene impacto. A priori, más o menos, se pueden ver algunas cuestiones. Vos cuando asume, Milei todavía no asumió, pero ya da señales. ¿Qué ves en este proceso respecto al tema del mercado laboral? Y no hay muchas diferencias históricas porque la verdad es que el mercado laboral argentino está estructuralmente debilitado más allá de cualquier gobierno. No solo no avanza, sino que retrocede. Para que vos te des una idea, en los últimos 10 años, el empleo privado
creció solamente un 5%. Esto es un dato del Ministerio de Trabajo y Empleo. ¿En los últimos? 10 años, agosto 2023 Sí. a agosto 2013, el empleo privado creció 5% con crecimiento de la población. ¿Y es en algún periodo puntual o es aleatorio en esos 5 años? Agosto 2023, agosto 2013, 10 años. Pero si vas hacia atrás es lo mismo. En ese periodo, los monotributistas crecieron un 58%. O sea, hay 1 millón más de O sea, monotributistas. empleo precario. Hay 1 millón más de monotributistas. Autónomos cayeron 6% y el empleo público creció el 23%. Es decir, y eso es el trabajo registrado, que todos sabemos que en los últimos años lo que creció es el trabajo informal. Entonces, dentro del trabajo registrado, encima hay peor calidad. Y aparte, lo que decía acá el compañero, cada vez más pobre. Porque este va a ser el sexto año consecutivo que el salario pierde contra la inflación. Eso es terrible. Bueno, explica un poco los datos de la pobreza. Sí. Es decir, un mercado laboral estructuralmente debilitado que sin cambios de fondo, que ahora podemos discutir, no va a salir adelante. Ahora, Matías, ¿podríamos precisar que, bueno, quizás en los próximos 4 años, si la reforma laboral o lo que pretenden desde el gobierno de Milei no sale, la va a terminar haciendo el mercado? Digo, a partir de cierta desocupación, ciertos retiros voluntarios, como cierto esquema que haga pensar que la reforma va a llegar igual. Sí, a mí no me gusta hablar de reforma porque la sola palabra predispone de una manera tal vez incómoda o negativa en términos de que alguien va a perder, alguien va a ganar. Lo que hay que definir acá es un nuevo marco para trabajar, de un trabajo que cambió y que no podemos seguir jugando a un deporte cuando el fútbol cambió las reglas, todo cambia las reglas, o sea, el mundo del trabajo cambió. Entonces, hay que pensar en un nuevo marco laboral. Te pongo un ejemplo concreto. La pandemia potenció el trabajo en el hogar. Sí. A las apuradas sacamos una ley de teletrabajo que después fue reglamentada y hoy está totalmente desdibujada y de costado. Bueno, pero ¿eso te va a sacar trabajadores o no? Porque vos decís, bueno, no me gusta el tema de la reforma. Acá la discusión es si queda gente afuera o no. Es que la gente ya está quedando afuera si hay gente que está trabajando de manera informal, como decía acá el compañero, de manera precaria. Y de vuelta, vamos a los datos. En 10 años creaste 5%. Bueno, está bien, pero una cosa es que queda afuera por precarización del salario y otra que no tenga empleo. Está bien, pero hoy la gente tiene empleo. Bueno, los números de empleo son crecientes. Del trabajo formal. Sí. 6% de Bueno, del informal también. ¿El informal? El Tiene salario, crecimiento, lo que no tiene crecimiento es el salario. el salario promedio. Sí. En los últimos 5 años perdió en el trabajador privado y público cerca del 20%, en el informal un 40%. Sí, el que estamos más de pierde es acuerdo. el informal. Yo lo que digo es, los números muestran que Hoy el promedio de un trabajo está sueldo, estancado. ¿cuánto es? El promedio. de un sueldo, el salario creo primero está cerca de 300.000 pesos. Pero de todas formas, los datos de la pobreza lo muestran. Yo lo que decía con el trabajo, no me gusta reforma, creo que hay que buscar un nuevo marco laboral y yo, si vos me preguntás a mí, creo que pensar el trabajo del futuro y para mí lo que, no soy abogado, pero creo que no puede ser que una ley funcione para todo tipo de empresas. A mí me hace ruido que una ley a la pyme la daña más un... Sí, a claro. una multinacional, a una empresa del Estado, a un comercio que tiene 4 personas, ahí hay algo para trabajar y entender que son diferentes posiciones, son diferentes responsabilidades y creo que por ahí se podría ajustar algo para Bien. que sea mejor para todos. Ahora me voy a meter con Nicolás sobre el tema económico, pero le vamos a dar un puntapié a la pregunta que le voy a hacer con algo que estuvo trabajando la producción en la calle, una pregunta que también se dispara en relación a lo que Milei dijo sobre el aguinaldo. ¿La gente opina en la calle si cobra el aguinaldo o no? Aguinaldo, para los afortunados que lo cobran, ¿en qué lo gastaría usted? En esta fecha, en regalo para los parientes. Autónomo, monotributista, así que no tengo. En este momento, quizás en las fiestas para compartirla con la familia. No, soy monotributista. No, no cobro. En vacaciones. No, soy autónomo, no cobro aguinaldo. No, la verdad que no, porque estoy trabajando en negro. Vengo de zona norte y bueno, vengo a laburar acá porque está jodido la mano del laburo y bueno. Bueno, pasaron 10 personas, ninguna cobró el aguinaldo. 2. Es un problema esto, ¿no? Sí, está claro que es un problema. Está claro que es un problema, que hay un... está claro que hay un montón de población a la que los derechos laborales no le llegan, que hay serios problemas estructurales en el mercado de trabajo, pero si somos precisos, los problemas estructurales no son solamente el mercado de trabajo, son problemas de la economía en general. Y diría,
Matías decía que el empleo privado registrado crece poco hace 10 años, básicamente porque lo que no crece es el producto. Entonces digo, la economía no crece, lo que genera empleo es el empleo depende fuertemente del crecimiento de la economía. Entonces, en el fondo, si queremos que crezca el empleo, tiene que crecer la economía, ¿está bien? Y entonces, muchas veces aparecen eufemismos respecto de los marcos institucionales que efectivamente se pueden rediscutir en un montón de condiciones, se puede pensar cómo adaptarse a un montón de realidades particulares en un mundo cada vez más heterogéneo y cada vez más desigual. Digo, la desigualdad ha crecido en todos lados. No solo ha crecido la desigualdad medida en términos del ingreso, sino que las múltiples formas de la desigualdad en términos de organizaciones familiares, en términos de tipos de trabajo, tipos de empresas, tipos de asociación, de todo, con lo cual efectivamente se pueden discutir un montón de marcos. Ahora, el empleo no va a crecer porque se desregule el mercado de trabajo, eso ya lo escuchamos muchas veces y no ha sido así. No tiene absolutamente nada que ver el marco institucional con el crecimiento del empleo. El empleo va a crecer si crece la economía. Y en ese bueno, sentido, a ver, yo ahí te podría decir, en la era Macri el empleo no creció, la economía tampoco. Y acá, en la era Macri, acá algunos años creció, otros no, y el empleo creció igual. En 2017, que fue el año exitoso del gobierno de Macri, la economía creció y el empleo creció. Y en 2016, 18 y 19, que cayó la economía, cayó el empleo. Bueno, este año la economía no va a crecer y el empleo está creciendo. Este año tenemos una situación muy particular. En general, empleo y productos se mueven juntos. Un ejemplo muy concreto de cuando eso no sucedió así fue la primera mitad de los 90. 92 al 94, que la economía creció bastante y el empleo cayó. Hubo una transformación estructural importante en los 90, digamos. Eso fue después el puntapié de lo que fue después el 2001. Efectivamente, lo que tenemos en el año 2023 es un escenario muy particular de caída del producto con aumento del empleo. Es un dato raro, no hay registro de eso en la Argentina reciente, está bien, es un dato extraño. Del mismo modo, es un dato particularmente extraño el del 2022, que tuvimos una economía que creció bastante, 5%, el empleo siguió creciendo y la pobreza creció. Ese dato, 2022, crecimiento de la pobreza con crecimiento del empleo y del producto, también es raro, también es extraño, y refiere justamente a esto que vos mencionabas antes, que es cuál es la principal característica de los últimos 5 o 6 años de la economía argentina, una caída importante de los ingresos. No solamente de los salarios, porque tenemos muchos ingresos de sectores populares que no son asalariados, ¿sí? Los ingresos han caído, los ingresos de la mayoría de la población. O sea, asistencia, planes sociales, todo eso. No, gente que no tiene salarios, pero que tiene otro tipo de ingresos, digamos, gente que comerciantes o gente que cuentapropistas en general, cuentapropistas informales, trabajadores de la economía popular. Vamos a compartir lo que decía Carlos Melconian, economista que estuvo con Patricia Bullrich, ahora está ahí como dando vueltas, porque Melconian dice, está todo bien con lo que dice Milei, hay que cortar el PBI, pero el recorte a la política no alcanza. Mirá. Hay que reducir 5 o 6 puntos el gasto público. Acá no hay ninguna cosa rara para hacer, pero es muy dificultoso sacar de todos los lugares posibles, donde encima nos vamos a ir encontrando con las siguientes cosas, que me anticipo. Por razones éticas, simbólicas, va a haber que ir a lo que se llama el gasto de la política, a las cuestiones de las empresas públicas. Pero cuando vos te pones a mirar cuantitativamente esas cosas, que insisto y quiero ser tajante, corresponden desde lo ético, vos te das cuenta que al final terminás recalando en la ineficiencia de los planes sociales, terminás recalando en los subsidios, terminás recalando en todas esas cuestiones que cuando haces una serie comparativa del gasto público hoy, contra de nuevo el promedio 1993-2008, para no mezclar con la política, 1993-2008. Ese es un promedio fiscal donde Argentina tenía financiabilidad de su gasto con impuestos. Siempre te duele pagar impuestos, pero bastante razonables. Entonces, ese es el objetivo que tiene una política económica y para eso hay que trabajar. La LELIC es una caricia al lado de esto. Y estoy siendo mercantilista y zapatero a propósito. Muy bien, ahí estaba Melconian. Nicolás, ¿es cierto lo que dice el gasto de la política, que no alcanza para el recorte que quiere Milei?
Eso es un número bastante obvio. Pensemos en lo siguiente. Milei dice que quiere bajar 15% del PBI, ¿no? Bueno, calculemos, el gasto público consolidado argentino es el 40% del PBI, sumando gasto provincial, municipal, nacional, 40% del PBI. ¿En gasto en qué, digamos? ¿Vos decís no, todo, digamos, todo el gasto. Ahora, la mayor parte del gasto, un 90% del gasto consolidado, es educación, salud y seguridad. Digo, cuando decimos, calculemos, el 90% del gasto público consolidado, sumando todos los niveles de gobierno en Argentina, es educación, salud y seguridad. Digo, policía, hospitales, escuelas. O sea, si vos no cortás ahí, no llegás al 15. Si vos querés llegar al 15, el 15 del PBI, ¿sí? Si el 15 del PBI, si el 40 del PBI, todo el gasto, el 15 del PBI es poco menos de la mitad del gasto. Un poco menos, 40% del gasto, exactamente. Entonces, ¿cómo haces para recortar 40% del gasto? ¿Sí? O pongámosle el nuevo cálculo que hizo, no son 15, sino que 5%. Porque 10 son de las Porque 10 son las LELIX, pongámosle. Eso te da 12,5%. Te da 12,5% del PBI. Del gasto, perdón. El 12,5% del gasto vendría a ser ese 5% del PBI. Bueno, ¿cómo haces para descontar 12,5 sin tocar ni educación, ni salud, ni seguridad, si el 90% es educación, salud y seguridad? No te da. La política no lleva ni el 1% del PBI. Entonces, el discurso de que lo paga la política no resiste ni el análisis más básico matemático. La política no es cara, ¿sí? En términos del PBI, en términos de gastos agregados. No, a 6 días de la asunción del nuevo gobierno, nosotros tenemos la sensación que la casta está de fiesta y los trabajadores mortificados. Después que nos hablaron durante meses, porque en el escenario más moderado, ir por un 5% del PBI significa bajar la inversión pública a cero, recortar los giros y las transferencias a las provincias, directamente eliminarlas. Es decir, ¿cuánto va a tardar este programa bueno, la obra pública son 2 en llegar a bajar a las provincias y a los municipios? Hay un problema ahí conceptual, que es el siguiente. El problema, si dicen que el problema es el déficit, ¿sí? El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Bueno, los ingresos, o sea, el gasto menos los ingresos. Si el gasto menos ingresos te da positivo, tenés déficit. Bien. Los ingresos tributarios dependen del ritmo de la actividad económica. La recaudación depende de la actividad. Si la economía crece, se recauda más. Bueno, la actividad económica depende del gasto y depende de determinadas actividades. La obra pública es un gran motorizador de actividad económica, por ejemplo. No solamente con los empleados de la construcción. Todo. Es obra pública y tienes sectores subsidiarios y lo que consumen esos propios empleados. Digo, no todo gasto genera el mismo efecto multiplicador. Hay gastos diferentes. En particular, la obra pública tiene mucho efecto multiplicador. Y entonces, si vos pensás que vas a bajar el gasto, eso también va a generar una caída en la actividad que después genera una caída en los ingresos. Con lo cual el déficit no necesariamente cae. Y el ejemplo muy claro es Cavallo, año 2001. Cavallo trató de déficit cero, ¿sí? Un recorte brutal del gasto público. La reducción del déficit fue mucho menor, efectivamente el déficit bajó, pero bajó mucho menos que lo que bajó el gasto. O sea, ¿por qué? Porque la recesión se profundizó. Venía ya de recesión y se profundizó. Sí. Ahora, Nicolás, una consulta. ¿Han hecho, o por lo menos hay en la cabeza de alguien, un cálculo de lo que, supongamos que Milei viene y dice, muchachos, hay retiros voluntarios para 1 millón de trabajadores del Estado? Digamos, ¿hay un número? Porque yo pensaba, ¿no? En la cabeza de esta gente quizás piensan, bueno, la obra pública la cancelamos por 1 año y esa plata se la tiramos a los trabajadores para echarlos con indemnización, que después se pongan una cancha de pádel, como pasó en los 90, o un videoclub, y que se rearmen. Digamos, ¿hay algún cálculo en cuánto saldría esto? No, nosotros el único cálculo que tenemos siempre tiene que ver con las personas. Ya vivimos la historia de miles de familias en la calle. Somos 3,5 millones los trabajadores estatales si uno suma Administración Pública Nacional, ahora, todas las provincias te hago una y los pregunta municipios. antipática. ¿No Sí. sobra gente trabajando para el Estado? No conozco una sola área en la que sobre gente. Podríamos, sí, yo quiero decir, como no estamos dispuestos a caer en esa construcción, elaboración teórica que se quiere hacer de que vamos a salir a defender privilegios, digo, ATE, mi sindicato, está dispuesto a sentarse en una mesa a discutir un nuevo Estado. Porque tal vez creemos que en este debate que tuvimos en las urnas, triunfó la idea de discutir un nuevo Estado y pensar, ¿no será que el Estado se ha venido alejando de las necesidades que tiene la comunidad y ha sido la comunidad la que en los últimos años se tiene que adaptar al Estado? Y me pregunto, por ejemplo, ¿por qué alguien no puede realizar una tramitación en el turno tarde? ¿Que tiene que faltar a su trabajo o que tiene que desorganizar su familia?
en esa mesa nos sentamos a discutir un Estado que sea más eficiente para la gente. Ahora, Rodolfo, mejorar cantidad y calidad de prestaciones Te públicas. interrumpo porque vamos a compartir lo que decía Federico Pinedo. Para Pinedo, todo lo contrario a lo que decís vos. Para Pinedo hay mucho gnocchi, fíjate. Al gobierno le vaya bien, especialmente en el tema económico, que demos vuelta a la curva de la Argentina, la curva de decadencia para que empecemos a subir. Y necesitamos que a Milei le vaya bien, necesitamos acompañar al presidente. ¿Hay que respaldarlo? ¿Hay que apoyarlo? Hay que respaldarlo, hay que apoyarlo, hay que poner el cuerpo, porque si uno quiere que las cosas cambien, tiene que hacer lo necesario para que cambien. ¿Qué congreso esperan, Pinedo, habida cuenta de este paquete de leyes tan grande que va a ingresar el 11? ¿Colaborativo? Yo creo que debería haber un congreso colaborativo, por lo menos del lado nuestro, de los afines, los legisladores afines a nosotros. Creo que nosotros hemos diseñado un programa de gobierno cuando éramos candidatos que tendía a los mismos objetivos, aumentar la producción y el empleo básicamente, y estabilizar la economía, que es absolutamente esencial. Y para eso hay que tener control del gasto, eso ordena todo lo demás. Y hay que ser responsables, hay que dejar de mentirle al pueblo y arruinar al pueblo para empezar a poner lo que hay que poner. ¿Y el kirchnerismo qué espera? Espero simplemente patriotismo. Ellos pueden no compartir miradas, pero espero que se den cuenta que hay que poner una vez, como decía el general Perón, la Argentina por delante. Bueno, ahí estaba Pinedo. Hoy a la tarde también pasó... Expresidente, Pinedo. Expresidente, claro. Por un día. Le tocaría. Le tocaría el sábado. Sí, el de sábado le tocaría ser presidente. ¿Por qué? Porque te acordás que había toda una discusión en el 2015 en qué momento terminaba el mandato o no, y si se daban los atributos. Claro, ¿quién está a las 0 del domingo de presidente? Es verdad, es verdad. No hay. A ver, hoy hubo una aparición pública importante que vamos a compartir ahora porque por primera vez desde que fue designado, Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, se dejó ver, fue al Hotel Libertador donde está Milei. Esta es la foto del equipo económico que está entrando a verlo a Caputo. En un ratito vamos a compartir lo que decía el ministro, pero déjamela fija esa foto. Igual está bien cualquiera de las dos porque se ve. El señor Canoso, están tipo los Beatles cruzando la calle, pero entrando, falta ¿no? uno. Faltaría, bueno, el otro es Caputo, que está dentro. El señor Canoso, que va al principio, el de Pullover, es Santiago Bausili, confirmado esta tarde como presidente del Banco Central. El segundo que está atrás de él es Martín Botier, es un economista joven de la consultora Anker. La consultora Anker es una consultora en la cual trabajaba Caputo, era el dueño. El segundo de Caputo era Bausili, Santiago, el que está ahí. Botier trabaja, y el señor de anteojos que está atrás también trabaja en la consultora de Caputo, es Federico Furiase, un economista joven también que hoy Caputo confirmó que va a ser asesor de economía. Vamos a compartir ahora sí lo que decía el ministro de Economía y después hacemos algún apunte más sobre el equipo económico. No hay mucho para lo que vayamos a decir, lo diremos oportunamente, ¿viste? Esa es la realidad, pero todo el equipo trabajando a full, haciendo obviamente todos un esfuerzo enorme para que todo sea comunicado de la mejor manera posible, pero como digo, para eso vamos a necesitar tiempo para que se comunique ¿Será Bausili oportunamente. presidente del Banco Central? Y se está anunciando probablemente hoy o mañana todo lo que serán los próximos anuncios. Sí. ¿Está todo el equipo completo ya? ¿Está todo el equipo completo? Está casi todo el equipo completo, sí. ¿Tendría los nombres? Pero se van a anunciar todos, como digo, como corresponde, por todos juntos y eso es lo que hay que esperar. ¿Se sale el cepo en las primeras semanas? Nada de lo, digamos, de lo que es el programa económico, como digo, puedo preanunciar, así que todo va a ser comunicado en su momento. Todos sabemos la herencia que estamos recibiendo, como dice el presidente, la peor de la historia, así que, bueno, todos entusiasmados y vamos a dejar la vida. Ahí estaba el ministro Caputo, que suma una polémica a su gobierno, a su gestión en economía, que es la de Santiago Bausili, Pato. Santiago Bausili, que fue socio de Nicolás Caputo, mira que fallido, de Luis Toto Caputo, y que hoy a la tarde pasó algo judicialmente con él. Sí, a ver, toma relevancia precisamente porque su nombre, el de Bausili, ya estaba ahí en la mira de si se sumaba o no al gobierno. Las noticias llegaron desde Comodoro Pi. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Santiago Bausili estaba procesado por segunda vez por el juez Casanelo
y esta tarde la Cámara Federal, por 2 votos a 1, resolvió desprocesarlo. Dijo que había que dictarle la falta de mérito y seguir profundizando. ¿De qué lo acusaban? Bueno, resulta que Bausili llega a la gestión pública en el 2016, a inicio del gobierno de Mauricio Macri. Venía de la gestión privada, trabajaba en el Deutsche Bank. Una de las primeras cosas que hace en la gestión como subsecretario de Finanzas es participar en la colocación de bonos para pagarle a los fondos buitres, en donde convocan a un grupo de entidades financieras. Y entre esas entidades financieras estaba el Deutsche Bank. El Deutsche Bank. Entonces, Rodolfo Tailade, en ese momento, diputado, hace una denuncia en donde dice Bausili está de los dos lados del mostrador. Porque además cobraba un bono, o cobró, ya estando en la función pública, un bono postdatado de cuando era empleado del Deutsche Bank, pero que se le pagó cuando era funcionario público. Increíble. En ese marco, bueno, avanza una causa judicial, Bonadío lo llama a indagatoria, lo sobresee, la Fiscalía apela y la causa pasa de manos al juez Casanelo. En el 2021, Casanelo lo procesa por negociaciones incompatibles con la función pública. Dice, bueno, él se interesó para beneficiar y beneficiarse a través del Deutsche Bank. La defensa, en donde intervino uno de los hermanos de Mariano Cuneo Libarona, hoy designado ministro de Justicia, apela. En ese momento, en el 2021, por 2 votos a 1, la Cámara Federal dice, no está demasiado claro lo que dice Casanelo, no nos alcanza cuál fue su rol, porque intervinieron otros estamentos para resolver esta cuestión. Casanelo seguía investigando. Bien. Entonces lo benefician. Lo benefician con una falta de mérito, digamos, es mejor que un procesamiento. Sí. En estos 2 años, Casanelo sigue investigando e incorpora a la causa un informe de la Procuración especialista en investigar cuestiones administrativas, lo que se llama la PIA. Y con ese fundamento vuelve a procesarlo hace 3 meses. Esto estaba, la gente de Mariano Cuneo Libarona, el hermano puntualmente, vuelve a apelar y dice, acá no se sumó nada nuevo, otra vez que lo desprocesen. Y hoy, por 2 votos a 1, la Cámara repite el mismo escenario. Lo desprocesa. Y da la casualidad que y justo es en un día en donde bueno, lo nombran como secretario de... Bueno, no, como titular del Banco Central, aparentemente. No está claro, pero está claro. Sería el Banco Central. ¿Qué te dicen en el juzgado? Y bueno, después de haber jugado todo a 2 procesamientos, después de haber investigado durante todos estos años, mucho más no tenemos como para volver a procesarlo. Con lo cual, todo parecería encaminarse a un futuro sobreseimiento. Sí, ahora lo curioso, yo digo, no, esto corre por cuenta mía, ¿no? Digo, lo hubiesen hecho hace 3 días. Nadie le pide tanto. O 2 días después. La verdad que no. Esto estaba en análisis y también, hagamos mea culpa, quizás a nadie le hubiera interesado hoy la falta de mérito de Bausili si hoy Bausili no fuese un nombre... O al revés, te lo pongo al revés. No, te lo digo yo, que me la paso viendo soluciones o no soluciones de funcionarios que a veces importan y a veces no importan, bueno, y el delito puede ser importante igual. Macri sobreseído. Todo lo que es de un lado sobreseído y a Cristina le reabren causa, no para defender a Cristina, pero me parece que la justicia... Pero suponete que... la balanza se le está yendo para un lado. Miralo desde el lado de la política. Si vos sos el que va a designar a Bausili, sabés que hoy lo van a desprocesar. Aguantate 2 días, por lo menos, para nombrarlo, para confirmarlo, decir, che... No siempre las cosas se anuncian así, ¿no? No hay una agenda abierta en tribunales, bueno, ojo. Pero también, justo qué casualidad, el mismo... Bueno, evidentemente... te viene... Yo te cuento la noticia completa. Cada uno hace su lectura. Sí es verdad que esto estaba en estudio y que en algún momento se iba a tener que resolver. A la política se le ocurrió hoy nombrarlo como presidente del Banco Central y obviamente a nosotros, periodistas, nos interesa. Sí, no, hubiera pasado de largo o no. Yo honestamente creo que en otras circunstancias hubiera pasado de largo. No, a mí lo que me llama la atención es el tiempismo que hay, porque en la última semana, de verdad, la justicia... A ver. Como cuando Mauricio Macri iba a asumir como presidente también.
Sí. La justicia falló La a justicia, favor de él. Le es antipático dictar resoluciones en el medio de la campaña electoral. Y te voy a decir una cosa, muchos políticos también van a pedir a tribunales que las cuestiones no se definan en el medio de la campaña. No, pero yo digo, Entonces, más allá de la pasaron campaña las se elecciones definen... y se activaron todas las decisiones juntas y obviamente, ponele, el martes pasado salen 3 decisiones que son una de ellas es adversa a Cristina, pero que aún así le regalan un escenario para mostrar que la justicia es adversa con ella. Repasémoslo, esas son el reprocesamiento a Cristina. Estamos hablando de una reapertura de la causa de Ruta del Dinero K, que es a través de la apelación de una ONG macrista que no estaba en el expediente y que es aceptada como querellante cuando el fiscal había dicho que la causa ya tenía que cerrarse. El mismo día la Cámara de Casación confirma el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa del espionaje a familiares de las víctimas del área San Juan, y ese día también es cuando empieza el escándalo de Boca y la suspensión de las elecciones en donde compite Mauricio Macri. Quiero preguntarle a Analia Argento sobre si Espert va a tener algún cargo en el gobierno, pero antes de eso, fíjate lo que decía a la tarde entrando ahí al Hotel Libertador. Trabajadores del Estado no van a quedar en la calle. Lo que sí van a quedar en la calle son ñoquis, que esos no son trabajadores del Estado. Esos son ladrones de los buenos trabajadores del Estado que cobran menos por culpa de los ñoquis y son ladrones de los impuestos que paga la gente. Y yo le diría, aquellos que van a defender a ñoquis que van a quedar en la calle, que son ladrones, no empleados públicos, yo diría, no lo vi nunca marchar ni enojarse cuando una empresa fundía y dejaba trabajadores en la calle. Yo digo, ¿a cuántos de estos de ATE, de la CGT, ustedes lo vieron marchar por empresas que cierran por culpa de ellos mismos? Yo no quisiera verlos marchar en defensa de un ñoqui, porque van a defender entonces a ladrones, porque eso es un ñoqui. Un ñoqui no es un empleado público. El empleado público merece el mayor de los respetos de parte del presidente electo, de parte de Juntos por el Cambio, de parte mía, de parte de todo el mundo de bien. Ahora, un ñoqui es un chorro. Rodolfo Aguiar se sale de la vaina. Esperamos No, yo también, ¿eh? A ver, ¿en cuánto lo atiende, Rodolfo? ¿En cuánto lo atiende? No, digo... Pero digo, ¿hay mucho ñoqui o no hay mucho ñoqui? No, digo, Espert de alguna manera nos transmite tranquilidad, porque ñoquis no hay en el Estado y por lo tanto no debiera haber despidos. Sí me parece preocupante lo que uno, desde las declaraciones de Espert, se intenta montar un escenario que es de amenaza, de represión a aquellos que pretendan salir a defender derechos. A nosotros nos votan las trabajadoras y los trabajadores, nosotros tenemos autonomía. En este sindicato, en ATE, no se puede estar de los dos lados del mostrador a la vez. Desde que sos delegado en cualquier organismo, no van los dirigentes sindicales que creen que lo puede aplaudir el jefe y sus compañeros. O te aplauden tu jefe y tus compañeros porque los dos a la vez no te pueden aplaudir. Nosotros tenemos la sensación que hay también algunos dirigentes que creen que pueden caminar por esa delgada línea. En nuestro caso, con claridad, si lo que declaró Macri lo hubiera declarado cualquier sindicalista, hoy sería tapa de todos los diarios, que es casi un llamado, sumando a lo de Espert, a la guerra civil, cuando se llama a los supuestos defensores de un gobierno a ir contra los orcos que defendieran privilegios. Por eso decimos, nosotros más que defender puestos de empleo en este tiempo que viene, tenemos que defender funciones del Estado, empezar a mostrarle a la comunidad y dar nuestro debate sobre la importancia que tiene y el rol que tiene el Estado, que es la última esperanza que tiene el pueblo. Sin Estado se quiere meter, está moviéndose. Digo, no estoy poniendo nada. Quiero decir, hay un dato, digo, en lo que dice Espert, digo, lo que demuestra no solo Espert, sino varios de los referentes del nuevo gobierno, es un profundo desconocimiento del Estado. Profundo desconocimiento. No lo conocen, no saben cómo funciona, no tienen idea de qué es lo que efectivamente sucede, de cómo se procesan, de cuál es el trabajo que efectivamente se hace en un montón de dependencias. Lo desconocen completamente. Cuando salen ideas, como por ejemplo cerrar el Incucay, por ejemplo, ¿no? Cosas así, decir, bueno, que no tienen idea de cómo funciona procesos específicos que requieren conocimientos técnicos específicos para determinadas cosas. Y hablan como porque, no sé, aparece la idea de que hay que liberar el mercado de órganos, entonces por eso hay que cerrar el Incucay, o salen ideas, ahora cerrar el ANMAT, por ejemplo, ¿no? Porque les molesta el ANMAT. Y no saben qué es lo que hay detrás de procesos técnicos de la certificación de la calidad de los alimentos. Ahora, entonces, lo que quiero decir es que
están demostrando un profundo desconocimiento. O sea, no solamente tienen un prejuicio respecto del Estado que ahora va a empezar a gobernar, sino sobre todo que no lo conocen, no saben qué es lo que sucede. Y el tema es que tienen legitimidad hoy para decir eso. Y tienen legitimidad porque hay muchas cosas en las que el Estado le falló a la gente, el Estado y la política. Y por eso, digo, podemos hacer una lista enorme y no terminaríamos esta noche decir en qué le falló el Estado o en qué le falló este gobierno, el anterior gobierno también a los argentinos, digo, la pobreza. Hay muchas cosas, yo creo que yo soy defensora del Estado, pero creo que hay que revisar muchas cosas. Lo que pasa que Espert, como Diana Mondino el otro día, o como muchos otros dirigentes, o como Pinedo, hablan de ñoquis, o hablan de un Estado sobredimensionado, o hablan, por ejemplo, de una agencia Telam que es propagandística y que no hace otra cosa que propaganda para un gobierno y que ahí nadie trabaja y todos ganan mucha plata, es la manera también de justificar. Pero como hay una situación real en la sociedad argentina de gente que la está pasando muy mal y que cree que el Estado o el que trabaja en el Estado la pasa mejor, ese discurso entonces calza, ese discurso pega. Yo creo que están demonizando al Estado como se demoniza muchas veces, por ejemplo, a los docentes argentinos. Y a veces hay situaciones reales, que hay 5 cargos por un grado y el chico no tiene clase, ahora, pero también el docente. Bueno, es una obvio. persona a la que no se la cuida desde el Estado. Matías, ¿hay alguna forma, digamos, en el tiempo de ver si eso es efectivamente así, lo que dicen? Bueno, si hay muchos ñoquis en el Estado, si alguna vez... creció 25%, el privado 5%, eso es un dato. ¿En cuánto tiempo? ¿Y eso qué quiere años. decir? Eso quiere decir que si, como dice ella, el Estado es ineficiente y encima creció, tenemos un problema. Sí. Bueno, pero no necesariamente es ineficiente por la cantidad de trabajadores No, no que estoy tiene. diciendo eso. Y no es ineficiente en todo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que si no tenemos la seguridad que queremos, la educación es un tema central. Vos salieron las pruebas PISA y estamos en el fondo del mar. O sea, no tenemos seguridad, no tenemos educación, que son funciones que provee un Estado, que creció. Este es un dato del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social. Lo pueden buscar en la página web, 23%. ¿Pero qué relación tiene esa estadística con si hay ñoquis o no? Ninguna. Ahora, decir que no hay ñoquis, a mí me parece que es tan injusto. No, bueno, como decir ñoqui que debe hay. haber. El Claro, tema de cuántos eso. ñoquis hay, digamos. Todos lados. Vos lo escuchás a No, Esper y además que demonizás a todos por igual. Hay 100 personas y 90 no Punto, están haciendo nada. totalmente. En todos los lugares hay gente que trabaja bien y trabaja mal, buenos periodistas, malos periodistas, en todos lados. Pero pasa. también demonizás y tirás un manto de barro sobre toda la gente. Cuando dicen que creció 25% de la planta del Estado, también pensemos qué efectivamente es lo que pasó a hacer el Estado que antes no hacía. Se hablaba, por ejemplo, del crecimiento del tamaño del ANSES, ¿no? La cantidad de empleados del ANSES comparando... Bueno, la ANSES en estos 20 años no solamente incorporó un montón de programas que antes no tenía, ¿sí? No incorporó un montón de beneficiarios que antes no había, sino que aparte hubo un enorme crecimiento en las oficinas, dependencias en distintas ciudades que antes no había. Con lo cual, el crecimiento del ANSES en términos de programas sociales que pasan a ir por cuenta del ANSES, por ejemplo, el ANSES reemplazó en un montón de lugares a la política de financiamiento de microcréditos del ANSES o de política de créditos ANSES, reemplazaron para mucha gente a las cuevas donde dejabas una pierna. Y eso es un espacio donde el Estado ocupa un lugar que antes lo ocupaba. No, está claro. Yo lo que planteo es, si vos ves la lógica de Esper, me imagino yo, un edificio donde hay 100 personas y 90 no están haciendo nada. Eso es lo que dice Esper, digamos. ¿Eso es comprobable de alguna manera? No, yo creo que como dicen, o sea, el Estado... Pero pará, una cosa es que un trabajador trabaje bien o mal. Otra que trabaje y no trabaje. Eso pasa en el sector privado. Pasa en cualquier lado, pasa en el sector privado. Pero una cosa, un ñoqui es una persona no que trabaja mal, que no trabaja. Sí, también pasa en el sector privado. Está bien. Se ha montado para mí un aparato de la mentira, son elaboraciones teóricas para estigmatizar, desprestigiar a los estatales y al Estado y poder luego, si lo logran, como pareciera que se pierde algún debate, se perdió por lo menos en las elecciones un debate, que porque no es la motosierra no es para la casta, ya está quedando en evidencia, es para la gente, si nos dijeron que no nos van a pagar el aguinaldo. Pero dicen 3 cosas. Que sobramos, que somos muchos en el Estado, que no estamos calificados y entonces, mirá, trabajan en el Estado porque nunca podrían trabajar en el sector privado, y lo tercero, que somos caros. Si nosotros analizamos el total de las personas ocupadas en la Argentina, menos del 20%, es decir, menos de 2 cada 10 personas cumple servicios en el Estado, el resto en el sector privado. Ese promedio
En Europa, por ejemplo, Francia, se eleva al 23%. Ahora, Matías... Y tampoco... Y si hay un rasgo distintivo, termino con esto, del Estado argentino, es el alto nivel educativo de sus trabajadores. El 51% tiene título terciario o universitario o está formado para otras competencias. Quiero decir eso, la calificación promedio del Estado es mucho más alta que la calificación promedio del sector privado. Tampoco dice demasiado, porque el sector privado es muy heterogéneo, obviamente. Pero digamos, en principio, los promedios de niveles de años de educación de los trabajadores estatales son mucho más altos que los del sector privado. Con lo cual, efectivamente se repiten frases que dan cuenta de un enorme desconocimiento. Ahora, ¿y la eficiencia? Porque yo te escucho hablar, yo te escucho hablar diciendo, bueno, esta gente no sabe para lo que sirve el Estado, están estigmatizando y es válido, pero digo, como decía Ana Lía recién, hay gente que interpreta que el Estado no está dando las respuestas. Esa interpretación es totalmente válida y efectivamente uno podría pensar que lo que es el sistema político en general el que no da respuestas, o es la economía argentina la que no da respuestas. La insatisfacción de la gente es totalmente legítima, ¿sí? Venís con 6 años de caída del salario real, o digamos 4 años de caída del salario real y 2 años de empate del salario real, más o menos los últimos 6. Efectivamente eso es legítimo y es legítimo que la gente esté enojada y es totalmente razonable eso, digo. Y que efectivamente haya una sensación de que el Estado debería dar respuestas que no está dando, dado que es correcto en un sistema que tenemos de que reclamar al Estado las cosas, está perfecto. Ahora, detrás de todo eso se monta una campaña, se montan un montón de discursos que, de hecho, lo que pretenden hacer no es dar esas respuestas, porque no van a dar esas respuestas, porque la respuesta es quitar puestos de trabajo. Desmantelando el Estado también es desmantelar determinadas actividades que hace el Estado y que tienen determinados beneficios sobre la población en general. Ahí le quería consultar a Matías, porque digamos, para avanzar en esta modernización, ¿no? Llamarlo reforma, ¿no? Laboral, de la que tanto se habla, hay varios elementos a atacar. Por un lado tenés quienes están conveniados, bajo un convenio, bajo un sindicato, quienes están en blanco, pero en realidad hacen una tarea que no está bajo convenio. ¿Cómo se puede avanzar? Porque vos tendrías que reformar la LCT, la Ley de Contrato de Trabajo, en una primera instancia, y a eso sumarle, no sé, un consejo del salario, como pasó en los 90, que tampoco actúe y se reúna. Yo te diría, hay una agenda de corto plazo y una de largo. De corto plazo tenés un tema de salario que ahí sí coincido con él, que obviamente cuando la economía no crece está muy complicado. Segundo, la industria del juicio. O sea, nadie habla que una persona no tiene que recibir lo que corresponde cuando la desvinculan, pero ahí hay alguien en el medio que se lleva una parte que no va ni al trabajador ni a la empresa. Eso de corto plazo y abaratar costos de contratación. Ahora, de largo plazo, algo que no hablamos es la educación. Él hablaba del perfil del trabajador del Estado. En la provincia de Buenos Aires el 50% de los chicos no terminan el secundario. O sea, si hay empleado público... En la provincia de Buenos Aires fueron 5 veces a la legislatura los diputados y los senadores. Y nadie pregunta si los diputados y los senadores son eficientes. Fueron 5 días en el año a trabajar. Llegó la hora también de preguntarnos cómo se conforma el Estado. Ahora, sin educación, no tenés mercado de trabajo posible serio. Ahora, quería volver al tema del 25% de crecimiento, 23 contra el 5. Sí. ¿Ahí el problema es el crecimiento del empleo estatal o el poco crecimiento del empleo privado? O sea, ¿está bien el rango de crecimiento del empleo estatal o está mal? Te sumo 2 cosas más. El autónomo cae un 6%. Sí. O sea, cae el autónomo, el privado, digamos que, acordate, con crecimiento de la población de 15%. O sea, hay que ver más o menos. Por eso digo, pero... Y, después y los monotributistas crecen 1 millón, 58%. Está bien, pero el problema es que el empleo estatal creció mucho o que el privado creció poco y no está al nivel del otro empleo. Yo te diría que crezca poco el privado, me parece que es un problema. No, eso desde ya. Porque aparte son 6 millones de trabajadores. Eso desde ya, pero cuando vos... Es el doble. No lo digo por vos, pero cuando vos planteás la estadística de uno crece 25 y el otro crece 5, ¿cuál es el problema? El que crece 5. Yo diría, si el 23 crece y da los servicios que decimos, tenemos buena educación, tenemos buena salud, buena seguridad, bienvenido sea. Creo que todos estamos de acuerdo. ¿Sabes por qué te lo planteo? Porque la gente hace, en relación a lo que decías, Per, pasa lo siguiente. Resulta que una persona en el Estado gana, no sé, 500, 600 lucas y un trabajador privado gana 200. Entonces, la gente que dice, che, la verdad, este tipo... No, pero es un número al azar, ¿no? Sí. Este tipo se está llevando toda la gente del Estado. O sea, por eso digo... ¿Cuál es el problema, digamos, ahí? ¿Que está muy retrasado el empleo privado? Yo creo que está muy retrasado el empleo privado. De todas formas, no es un problema de cuánto se lleva. El tema es si eso que se lleva se vuelve en un servicio de calidad. O sea, porque 500 o 200 o 300. Pero vos estás seguro que la sociedad, en el caso de que eso pasara, estaría igual en esta situación diciendo, che, o no lo diría más. Yo creo que no lo diría más.
Yo creo que el problema... Yo creo que ¿Eso no viene más de la frustración propia del trabajo privado o del otro? No sé. Yo creo que hoy estás en un escenario donde no tenés mucha pobreza, una inflación y no recibís lo que ustedes decían, que el Estado, digamos, tiene oportunidades de dar cosas mejores. Y bueno, obviamente que hay un cuestionamiento injusto. ¿Y eso no es una responsabilidad del que dicta la política? ¿No de los trabajadores? ¿Cómo, perdón? Claro, eso no es una responsabilidad del que dicta la política, no del empleado. Sí. Si vos trabajás en una empresa, no sé, que pinta paredes y la empresa, el dueño dice, che, pintemos todas las paredes de verde. Las pintamos mal. Claro, y la pintan todas mal. ¿Y la culpa del empleado o del que manda? Depende si el empleado hace mal, si dijeron que pintara de verde. La empresa. Hay servicios que se garantizan incluso con empleados en pésimas condiciones laborales. Servicio del Estado, sí. En este momento hay trabajadores que están saltando en el estribo de un camión recolector que no tienen la ropa adecuada de trabajo ni de seguridad. El Estado es el principal precarizador laboral de que tiene el país. Sí, hay mucha gente contratada. El principal empleador que precariza es el Estado. Digo, la característica del empleo estatal, en la mayoría de los casos, es una característica. Ahora, Nicolás, es al revés de lo que la gente cree. Yendo a esto que vos decías, ¿no? Este axioma de que en realidad cuando hay mayor empleo, yo reclamo un mejor salario, seguramente porque hay plena ocupación, ¿no? Porque ahora en la Argentina se está dando esto al revés. Hay ocupación importante, pero la calidad de los salarios es bajísima. Sí. ¿Cómo se alimenta o se alimenta eso si ahora me están proponiendo deshacerme de empleados, que haya otra vez desocupación y evidentemente bajar los salarios? Es que efectivamente la propuesta económica que viene a plantear Milei es una propuesta que ya conocemos, que ya se implementó, digamos, no tiene nada de novedosa respecto de lo que pasó en los 90, de lo que pasó parcialmente en la dictadura con un régimen distinto, de lo que pasó parcialmente en el macrismo, de lo que en varios episodios se implementó durante los gobiernos kirchneristas también en términos de políticas de ajuste, digamos, no vamos a ser los distraídos en eso. Entonces, el planteo de solucionar la estabilidad pensar que la estabilidad macroeconómica trae crecimiento, pensar que la alternativa es generar las condiciones para las inversiones, porque lo que queremos que nos motorice son las inversiones. Entonces, hacemos con buenos modales, vamos a generar condiciones para la inversión y eso va a repuntar la economía. Ese discurso lo escuchamos muchas veces y siempre llevó a ese ajuste fiscal y sobre todo esa política de endeudamiento externo a mansalva, llevó a las grandes crisis económicas que hemos tenido. Sí, vamos a compartir una placa, que esto me parece interesante. Hay empleos que están vinculados a la infelicidad. ¿Periodismo no? Bueno, depende. ¿Quieren responder ustedes? Cuando cobramos puede ser. Depende cuál de todos los trabajos que tenemos los periodistas, que tenemos pluriempleo. No hay que renegar de su profesión. No. Espero que me inviten de vuelta, no se enojen conmigo. conmigo. Eso está todo bien. Vamos a ver la placa que tenemos sobre el tema y lo compartimos, lo analizamos con Matías Guidini, que es especialista en mercado laboral. Bueno, a ver, trabajos asociados a la infelicidad. Leí infidelidad, mirá vos. Bueno, bueno. Es fallido, ¿no? A la infidelidad también podemos Algo hacer. quiere decir eso, ¿no? Para un psicólogo acá, alguno que me pueda... Bueno, a ver, el primero asociado a la infelicidad es la entrega de alimentos, o sea, el delivery. El delivery es infeliz. Sí, sí. ¿Ustedes creen que el que entrega la comida está infeliz? Trabaja mucho, gana poco, por ahí le dan bajas propinas y además no tiene derechos Ojo que laborales. este es un estudio de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Que se ve que están bastante no es de ocupados, acá, ¿no? No tiene que ver con la realidad de nosotros. ¿Nicolás? Ahí lo que, digamos, no conozco el estudio, estoy simplemente opinando. Nosotros tampoco. Opinando por lo que soy economista, solemos opinar de las cosas que y los periodistas también, tocamos de oído. Estamos en familia, dale. En principio lo que se ve allí es que son todos empleos que se realizan en soledad. Digamos, en principio la característica común que tendrían es que son trabajos solitarios. Sí, acá la producción me aclara que este es un estudio de Harvard con casos de todo el mundo, así que algo no es un problema acá, ¿no? Ahora. ¿Vos lo ves, Matías, esto? Sí, hay algo de eso también, creo que hay algo de tensión, ¿no? Con la atención al cliente, el reclamo, ¿no? Ahí hay la algo... atención al cliente es... No, y el esfuerzo físico, el delivery que está en la calle, llueve, hace sol, tenés frío, calor. Ahora agarrate cuando viene rápido y se come dos o tres lomos de burro, te lleva la pizza de vuelta. También y te larga Igual distancia. Supongo que no será lo mismo hacer delivery en Miami que... no lo sé, en Miami debe haber pozos también. ¿no? Y después aguantar, chicos, Vos decís aguantar... que no hay pozos, no hay lomo de burro en Miami. Y después aguantar a la gente, atención Bueno, al a ver, cliente. el segundo es conducción de camiones de larga distancia. Sí.
sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué un camionero es infeliz? BJ era muy feliz. BJ estaba feliz. Porque estás lejos de tu casa, porque son muchas horas de viaje. Todos son trabajos que se realizan. A ver, espera, el otro es trabajos en horarios nocturnos. Acá estamos trabajando en horarios nocturnos y nadie es infeliz. No. Trabajos remotos, seguridad privada. ¿Podemos opinar? Seguridad privada, atención al cliente y comerciante. El trabajo remoto es curioso porque fue una de las cosas que más se valoró en la pandemia, la posibilidad de trabajar desde el hogar. Bueno, la gente estaba contenta de no tener que ir al trabajo, pero era como por un ratito. Cuando empezó a hacer mucho tiempo, ya no sé si estabas tan después tranquilo. la gente quiso volver. La realidad es que hoy aquellos que pueden trabajar de manera remota están en un modelo híbrido. Hoy el 90% de la gente trabaja 2 o 3 días en la oficina. O sea, ustedes dicen que la gente que trabaja sola es infeliz en su empleo. No, eso lo dice Harvard. Yo lo que aporto... Bueno, pero ustedes están diciendo lo que dice Harvard. Aporto a ese, pero ahí Harvard cuadro que el crecimiento importante en tratamientos psicológicos tienen que ver con aquellas y aquellos trabajadores que atienden público. En todos los organismos del Estado es una presión constante que se enfrenta y por supuesto que lo hace de la mejor manera. Infumable, querés decir. No. Sí. Para mí con toda la buena voluntad. Pero perdón, ¿alguno de ustedes trabajaría en atención del cliente llamando, o por ejemplo llamando Imagínate a Pato, a ofrecer un servicio de cable a alguien que no te lo pidió? Patricia, ¿me haces un...? Igual de todas formas ahí hay mucho, ojo que hay mucha automatización ahí, hablando del futuro. O sea, mucho lo que tiene que ver con eso, vienen con los bots, ahí hay también... yo sí creo que tenemos que estar preparados y los sindicatos no estamos abordando de la manera que debiéramos abordar la inteligencia artificial porque en 5 años vamos a tener una realidad completamente distinta y yo creo que ahí tenemos un desafío los sindicatos en comenzar a formarnos en esa temática. Hasta aquí nos aparece lejana, pero ya nos está tocando y va a cambiar para siempre la fuente de empleo. Menos que 5 años, Menos, ¿no? Ya hay notas que se escriben, digo, Sí, para ¿alguna nosotros, buena noticia no tienen para dar? No, que se escribe. Yo estoy siguiendo acá, si me ven viendo el celular, hay una novela en el Congreso. ¿Qué pasó, Argento? ¿Tenés data? Dale, Eso, ¿Te cuento? hasta ahora el chat GPT no puede averiguar información, Claro. así que estamos salvados. Por eso. Mirá, me llega hace un ratito una gacetilla de la Unión Cívica Radical, bloque de diputados nacionales, que dicen que Facundo Manes fue elegido presidente del bloque de la UCR. Sí. Ahora me llega otra gacetilla de otro sector que dice que con 23 votos, Rodrigo de Loredo fue elegido jefe del bloque radical de Evolución más la UCR. Mirá. Tenemos 2 presidentes de la UCR para diputados. Parece Hay que... más presidentes de la UCR que en el bloque. que diputados en el bloque. Parece nosotros vamos a tener que hay una... duplican las reuniones porque le pedimos a cada bloque una reunión. Bueno, ahí tenés 2. Si seguimos así, vamos a ir a... Ahí tenés 2. Parece, digo, por eso después la gente se enoja porque por ahí estamos todos en otra, ¿no? Parece que Facundo Manes tenía votos presenciales, pero Rodrigo de Loredo mandó representantes. Home office. Y que hay una discusión entre... Claro, hay una discusión entre el home office y la presencialidad. Muy bien. Bueno, a ver, otro que tiene internas y que está haciendo una fuerte autocrítica es el peronismo. Vamos a ver lo que decía el Cuervo Andrés Larroque sobre la victoria de Milei. Esa es una referencia ineludible. Me parece también que ella viene planteando la necesidad, lo dijo en la Plaza de Mayo, ¿no? Aquel 25, ¿no? Que una sola persona no puede, y ya en otras intervenciones, ¿no? Planteando el tema del bastón de mariscal y la necesidad de que se consolide una fuerza política y nuevas referencias que recompongan o que fidelicen esa cuestión sagrada que tiene la política, que es la representación. A mí me parece que si llegamos a esta situación de un Milei presidente es por una crisis de representación, no solo en este caso del peronismo, también hay que decir que la otra fuerza que emergía, ¿no? Como el dato más novedoso de la Argentina contemporánea, ¿no? Que era una derecha liberal que llegaba al gobierno por los votos, evidentemente en Cambiemos, ¿no? Evidentemente ellos también cayeron en una crisis muy profunda.
Analía Argento, ¿qué se puede decir de esto? Bueno, a ver, me parece que hay empieza a haber crisis en Unión por la Patria, en el Partido Justicialista. Las declaraciones de Alberto Fernández incendiaron y generaron un enojo bastante grande en distintos sectores. Andrés Larroque, después también Jorge Donofrio salieron a contestarle, pero también hay, digamos, como, no sé si sorpresa, pero están recibiendo el impacto de como el tercero y el cuarto están formando gobierno con el que ganó primero y nosotros nos quedamos afuera de todo, ¿no? Digo, es algo fuerte que en Unión por la Patria lo están tratando de mostrar, decir, che, el tercero, el cuarto están la fórmula presidencial. Claro. Bullrich y Petri van a tener 2 ministerios claves. 8 ministerios, quizás 9, tiene Javier Milei, y 2 de esos se los dio a la fórmula que salió tercera. Es verdad. Con los que se mataban. Ahora, en el gabinete de Kicillof va a haber cambios también, ¿no? Va a haber, pero pocos. Ah, mira. Va a haber, pero pocos. Va a haber cambios. A ver, mira, tengo justo acá... ¿Y Larroque va a estar en el gabinete de Kicillof? Es una de las dudas. No porque... a ver, Andrés Larroque se convirtió en uno de los más leales que tiene Axel Kicillof, con Mario Seco. La mesa de Ensenada, los que querían que Cristina Fernández de Kirchner fuera candidata a presidenta este año, cambiaron el norte y están trabajando con Kicillof. Se alejó de Máximo Kirchner. Lo que pasa que por ahí ese lugar puede ser para alguien más. Te digo que Kreplak queda en salud. Sí, Nicolás Kreplak. López queda en economía. Sí, cambia, Pablo López. Justicia cambia porque está... Balak, claro. Estaría llegando Mena. Los que se van, en La Plata. Los que se van, que fueron electos intendentes, son reemplazados. Nardini, Alac. Bueno, Insaurralde ya se ve. Queda Costa en producción. Dije López en economía. Hay que... A Donofrio lo dejaría Axel Kicillof, pero eso es una conversación de transporte. Sí, pero es una conversación con Massa. Con Massa, porque claro. hay, a ver, ahora acá yo te estoy nombrando casi a los de Axel Kicillof. Hay que ver Massa, Máximo y Cristina con los suyos, ¿no? Por eso lo de Martín Mena, que bien dice Patricia, que iría. Voy a agradecerles a los invitados y a despedirlos con una pregunta muy sencilla para los tres. Opa. Espero que la respondan. Por sí o por no. No, si la hago fue muy bien al que preguntaba por sí por no. Si la hago por sí o por no, va a ser más fuerte todavía. Así que mejor no la hago por sí. De 1 a 10, ¿qué chances tiene el gobierno de Milei de que salga más o menos bien esto? 5. Bueno. Claro, está bien. Corea del Centro. No, Casino abierto. No aprueban, 2. ¿2? ¿Nico? No tiene ninguna chance. Pero si yo te explico por qué... Escúcheme, ¿no quieren dar antes del corte una noticia más positiva? Digamos, ¡buena! Algo bueno. Pero te lo digo por qué. Porque una buena, viejo, dale. Porque todo el programa de Milei es un programa que está basado en confianza en cosas, digamos, está todo basado en la creencia de que ciertos modelitos básicos de economía que no pasan de un manual de primera clase se aplican a una realidad que Milei desconoce. Bueno, vieron que si preguntaba por sí o por no era peor, ¿no? No, yo la respuesta no es muy fácil. Te tiro una, no sé si es buena acá. Milei va a ser el primer presidente en 200 años en Argentina ser economista. 50% de los presidentes de Argentina fueron abogados, el 35% militares. Sí. Distinto. Muy bien, es un buen apunte. Les agradezco a los tres por haber venido. Gracias. Muy bien. Buenas noches. Vamos a ir un corte y quédense porque en un ratito tenemos un constitucionalista que va a estar hablando aquí con nosotros del tema de la ley ómnibus y de qué se puede y qué no se puede. Y quédense porque está la novela de Maximiliano Guerra. Si no la vieron, quédense porque después del corte la van a ver. Corte breve y ya venimos. La información se actualiza. El canal se actualiza, se adapta. Somos IFE Noticias. Solo una pickup raza